a Norma y a toda la familia. Gracias, Gustavo. Vamos a ir a Israel, la situación sigue siendo muy delicada, el foco está puesto en la recuperación por parte de las fuerzas de defensa israelíes de los rehenes, que son más de 200. En las últimas horas también se produjo, bueno, la novedad política internacional, que es la visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que estuvo tanto con Benjamin Netanyahu como con la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, y tengo entendido iba a reunirse hoy mismo en Egipto con las autoridades allí. Vamos a hablar con Ariel Schminderberg, que es periodista, está en Tel Aviv y además es viceeditor general y jefe de noticias de Walla, uno de los sitios más importantes de allí. ¿Cómo estás? Gracias, Ariel, por atendernos. Contanos cuál es la situación ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Tel Aviv. Primero principal, gracias por el interés. La situación ahora es centrada en tres principales pilares. El primero es que Israel sigue contando sus muertos y lamentablemente los números siguen creciendo. El segundo es todo el tema de los rehenes que están en manos de los terroristas del Hamas en la Franja de Gaza. Estamos hablando de más de 220 rehenes, entre ellos niños, mujeres, ancianos y por supuesto también soldados. Y el tercer pilar es la posible y por otro lado inminente incursión terrestre del ejército israelí en la Franja de Gaza, que en este momento no se está concretando por lo visto, ya que hay algún tipo de negociación entre Qatar, Egipto y Estados Unidos con el Hamas para tratar de recibir nuevamente al menos parte de los rehenes. Ayer, bueno, se produjo una liberación más cuando escuchamos el testimonio de esta mujer de 85 años. Bueno, ella contó un calvario que lo describió así ella misma, ¿no? Que vivió durante este tiempo, dijo que la habían golpeado brutalmente, a ella se la llevan en una moto. Contanos un poquito más de eso, por favor, Ariel. Así es, estamos hablando de Yocheved Lipschitz, que es una de los rehenes que fueron capturados en la Franja de Gaza, como bien dijiste, de 85 años, fue secuestrada en una moto a la fuerza, contó de que había sido golpeada duramente en las costillas, los hicieron caminar kilómetros y kilómetros en túneles subterráneos hasta llegar a algún tipo de salón bajo tierra donde ha sido retenida con otras 25 personas más. Y estamos hablando de que toda la situación en la que ella fue liberada junto con otra señora también mayor de edad del mismo kibutz en la cercanía de la Franja de Gaza, las dos que han sido liberadas siguen teniendo sus respectivos maridos en manos del Hamas todavía. ¿Ellas perdieron contacto con sus maridos durante el cautiverio? Así es, en el momento que entraron a los túneles fueron separadas de los maridos. O sea que nada saben del destino de ellos. No se sabe nada y por eso es de que el gobierno israelí se está tomando su tiempo para decidir qué es lo que pasa con la incursión terrestre, ya que si hay algún tipo de posibilidad de recibir al menos a los niños que fueron tomados como rehenes, es una posibilidad que nadie quiere perder, ya que estamos hablando de al menos 30 chicos menores de 16 años, entre ellos bebés, nenes chiquitos de 3, 4 años también, que nadie quiere imaginarse el terror que están pasando en manos de terroristas tan crueles como son los del Hamas. No sé si se ha divulgado en la prensa internacional, aquí anoche se ha liberado una grabación de uno de los terroristas que se ha infiltrado a uno de los kibbutzim en el límite con la Franja de Gaza. Y ahí yo creo que se ve con quién está teniendo una guerra Israel. Estamos hablando de alguien que llama a sus padres para contar orgullosamente y contento de que ha matado con sus manos a 10 judíos. Y eso realmente muestra cuál es la verdadera cara del Hamas. Sí, de hecho, nuestro corresponsal aquí en La Nación Más, Alfredo Leuco, ayer daba cuenta de ese hecho aberrante, llamar incluso desde el celular de una de las víctimas para jactarse con su familia de esto de haber matado a 10 judíos con sus propias manos. Y recién hablabas con Débora de la situación de los rehenes. Ayer trascendió que había negociaciones contrarreloj por la liberación de por lo menos 50 vía Qatar, Egipto. Te quiero preguntar si esto tiene alguna chance y si la versión, bueno, tiene asidero.
Por lo visto sí tiene chance y es una de las una de lo que muestra de que tiene chance esta posible negociación es el hecho de que en las últimas 24 horas la cantidad de misiles que está lanzando diariamente en Hamas para contra los civiles israelíes ha mermado en cierto porcentaje, y por otro lado que, como les decía, no ha empezado la incursión terrestre del ejército israelí. Esos son dos señales que, por lo visto, vienen a mostrar de que hay algún tipo de negociación en curso. Y lo de Macron, sí, porque viste que la visita de Macron tuvo una disculpame. particularidad en la reunión tanto con Netanyahu como con Mahmoud Abbas. Él hablaba de, bueno, que se involucre la comunidad internacional, ¿no? De que no sea un conflicto circunscripto solamente a Israel y los terroristas de Hamas, sino que haya un involucramiento global, teniendo en cuenta que los objetivos de Hamas no son solamente la destrucción del Estado de Israel, sino de los blancos judíos en el mundo. Y ya hemos visto las semanas previas cómo hubo atentados en distintas partes de Europa. ¿Puede prosperar algo así, Ariel, en tu experiencia? Particularmente me dificulto ver una situación en la que soldados de otros países luchen en el frente, digamos, codo a codo con los soldados israelíes. Sí puedo pensar en una situación en la que a nivel internacional se trata de generar presión en contra de la Hamas y principalmente de Qatar. Que hay que tener en cuenta de que Qatar juega a dos caras en este momento, porque por un lado está haciendo un trabajo muy importante negociando para la liberación de los rehenes, pero por el otro lado no hay que olvidarse de que Hamas es Qatar. De hecho, sí, es financiada, Qatar económicamente, junto con Irán, ¿no? Sí, así es, si no fuera por el gobierno de Qatar y por el gobierno iraní, de hecho, el Hamas no tiene sentido de existencia y, por supuesto, no podría haber concretado el arsenal de armamento tan grande que tiene en su poder en este momento. Recién apuntabas que la avanzada terrestre o el freno a la avanzada terrestre de Israel, bueno, vos lo asociabas a la negociación por los rehenes, eso está claro, y te pregunto en el contexto político, ¿cómo opera la presión sobre la administración de Netanyahu en relación a los tiempos y la aceleración de los tiempos? Mira, la sociedad israelí ha sido golpeada brutalmente y a diferencia de otras operaciones o otras guerras en el pasado, yo creo que el apoyo de la población es prácticamente 100%. Y de hecho hay presión de la población para los líderes de empezar esta incursión terrestre. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el ejército israelí ha enrolado a sus filas casi 400.000 reservistas. En un país de tan solo 10 millones de habitantes, quiere decir que casi el 5% de la población ha sido enrolada. Sí, incluso reservistas que estaban en distintas partes del mundo que han vuelto inmediatamente a Israel para integrarse a las fuerzas, ¿no? Así es, de hecho, el porcentaje de reservistas que se ha presentado es de casi el 140%, es decir, se ha presentado muchísima gente que ni siquiera, de acuerdo a la ley, no tendría que presentarse y enrolarse, simplemente de que acá todo el mundo ve realmente esta guerra como una cuestión existencial, es realmente salir a defender la propia casa de cada uno. De hecho, el liderazgo israelí está bajo presión de concretar prácticamente inmediatamente la incursión terrestre, pero en este momento, a pesar de esta presión, se está tomando el tiempo para tratar de concretar algún tipo de liberación de rehenes, ya que podría ser una posibilidad que no vuelva a presentarse. Ahora, la decisión o un poco la dilación de los tiempos respecto de la incursión terrestre, ¿solamente tiene a los rehenes como obstáculo principal o también hay otras cuestiones de la geopolítica que pesan, ¿no? Porque habíamos visto cuando fue Biden a entrevistarse con Netanyahu que si bien fue muy, muy vehemente en la defensa y el derecho del Estado de Israel a su existencia y la condena absoluta al terrorismo de Hamas, tenía una posición, bueno, más cuestionadora, ¿no?, de la incursión terrestre. Sí, yo creo que hay varias respuestas a lo que decís. Por un lado está, por supuesto, el tema de los rehenes, pero hay otras dos cosas importantes. La primera es que, de hecho, hay reservistas que no han agarrado un arma durante muchísimo tiempo y prepararlos para una incursión terrestre tarda al menos un par de días y ese es el tiempo que y para eso se ha utilizado el tiempo en estas últimas 2 semanas, para que la gente
a ejercicios y llegue a entrar a un territorio enemigo cuando está preparado física y mentalmente para defenderse y para atacar como se debe. Y a nivel geopolítico estamos hablando no solamente de una cuestión política, de presiones políticas a nivel internacional, sino también de que uno de los temores es que la guerra esta se transforme en una guerra de toda la zona. De hecho, vimos la semana pasada cómo desde el Yemen han lanzado cohetes para el lado de Israel, y lo que los han frenado es la Armada de Estados Unidos en el Mar Rojo, ya que además de la cuestión geopolítica a nivel político, está también la cuestión de que los países amigos, los países aliados de Israel en la zona tratan de prepararse también a nivel militar, por cuestión de que puede llegar el caso de que tengan que defender a sus propias fuerzas en estos países del Medio Oriente, o también de pararse al lado de Israel y defender al Estado de Israel también, de una forma más activa. Gracias, ha sido muy interesante escucharte con tanto nivel de información calificada. Gracias, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Ariel Shinderberg es periodista, está en Israel, en Tel Aviv, dirigiendo uno de los medios más importantes. Luis Novares.